Bueno, hola, muy buenas tardes, o días, noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Vamos a continuar con la siguiente unidad de este curso, que es la unidad número 2, que se llama oración simple y compuesta. Si no lo sabían, pues igual existen varios tipos de oraciones, que son, como les comento, es simple y compuesta. En esta unidad vamos a ver en esencia estos dos tipos de oración, en qué consisten, cómo los podemos identificar, etcétera, etcétera. Vamos a ver también los elementos que, que componen también a una oración, ¿de acuerdo? Y también vamos a ver lo que son las clases de palabras. Así que bueno, vamos a comenzar. El primero de las oraciones que se encuentran para nosotros conocerlos es la oración simple. La oración simple, o en general le llamamos oración, a la unidad mínima del lenguaje con sentido completo. Es decir, la oración va a ser la palabra o conjunto de palabras con el objetivo de expresar una idea completa. ¿De acuerdo? Sabemos que una oración está compuesta por un sujeto, un verbo y un predicado. En este caso, pues bueno, para ejemplificar la oración simple vamos a tomar el predicado junto con el verbo. ¿Para qué? Para igual explicar cómo son las partes de este tipo de oración. Entonces, como en el ejemplo aquí nos menciona la siguiente oración. Un momento, por favor. El estudiante hace su tarea. Sabemos que aquí pues el verbo también puede ser hace, pero pues aquí como les comento para efectos de simpleza, pues vamos a tomar el predicado junto con el verbo. Ahora sí, como les comentaba, en cuanto a los tipos de oración, en cuanto a los tipos de oración simple, perdón, van a existir todavía dos subtipos, que en este caso es la oración simple activa y la oración simple pasiva. En cuanto a la oración simple activa, la vamos a identificar ya que el sujeto, o es más bien cuando el sujeto realiza la acción del verbo. ¿A qué nos referimos? Que en este caso va a existir un sujeto. Un momento. Ok. Va a existir un sujeto, va a existir también el verbo y el complemento directo, es decir, en quién va a recaer en este caso la acción del verbo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos el abuelo trajo flores. El sujeto pues sabemos que es el abuelo, perdón. El verbo pues es trajo, una conjugación del verbo traer, y el complemento directo es flores. Si decimos que la oración activa es cuando el sujeto realiza la acción del verbo, queremos decir que quien trajo las flores, pues obviamente es el abuelo, ¿de acuerdo? El otro tipo de oración simple es la oración simple pasiva. En esta oración la vamos a identificar porque es cuando el sujeto es quien recibe la acción del verbo. A diferencia de la activa, que decíamos que en la activa el sujeto es el que realizaba la acción, aquí en la pasiva el sujeto es quien va a recibir la acción del verbo. Y en el siguiente ejemplo nos los muestra claramente. Aquí ahora el sujeto ya son las flores. Si se dan cuenta, a comparación del ejemplo anterior, pues viene siendo prácticamente lo mismo, solo que escrito de forma diferente, haciendo pues ahora sí que la oración simple activa a oración simple pasiva. Aquí recordando nuevamente, el abuelo, o es decir, el sujeto es quien hacía esta acción, ¿no? Traer las flores. En este ejemplo que se muestra a continuación, ahora son las flores las que son traídas por el abuelo. Se dan cuenta, es prácticamente lo mismo, solamente que aquí se va a hacer ahora mención en quién trajo las flores
En este caso, pues el ejemplo dice el abuelo, ¿no? Pero aquí ya hicieron a las flores como sujeto en vez de el abuelo, se dieron cuenta. Entonces es prácticamente esa diferencia entre una oración simple activa y una oración simple pasiva. Vamos ahora con lo que es una oración compuesta. También vamos a ver igual qué tipos de oración compuesta existen y cómo identificar fácilmente cada cuestión, ¿de acuerdo? Una oración compuesta la vamos a poder unir, es decir, la oración compuesta es la unión de dos oraciones simples, ¿de acuerdo? Y las vamos a unir ya sea por coordinación o por subordinación. Las oraciones unidas por coordinación son aquellas del resultado de la unión, como les comentaba, de dos oraciones simples, pero que van a estar unidas con un nexo. Ese nexo va a ser y o pero, o también eh, unidas con un nexo es una y yuxtapuestas es otra. Con yuxtapuestas nos referimos a que la unión la va a realizar el signo ortográfico coma. ¿De acuerdo? Estas oraciones pues van a conservar su independencia, que quiere decir que no se van a modificar en nada. ¿De acuerdo? Y aquí vemos un ejemplo. Una oración compuesta unidas por un nexo, pues obviamente tenemos en este ejemplo dos oraciones simples. La primera de ellas es Luis realiza su tarea. La segunda oración es Yasmín hace el quehacer. Y como oración compuesta, pues obviamente aquí se hace la unión con un nexo. En este caso, el nexo que se ejemplifica es la letra Y. Por lo tanto, la oración compuesta diría Luis realiza su tarea y Yasmín hace el quehacer. ¿De acuerdo? Si nosotros lo ejemplificamos con una yuxtaposición, como les comentaba, la yuxtaposición es con un signo coma, prácticamente es cambiar, si nos remontamos del ejercicio, del ejemplo anterior, perdón, nos damos cuenta que solamente se cambió la letra Y por el signo coma y no pierde en este caso su esencia. Por lo cual diría, Luis realiza su tarea, Yasmín realiza el quehacer. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora este tipo, que son las oraciones unidas por subordinación. En este caso es el resultado, sí, de una oración principal con una o varias subordinadas. Quiere decir que en este caso no van a ser independientes, van a depender en este caso de una oración principal. Aquí en este caso, a diferencia de la otra, de la coordinada, aquí sí va a cambiar la esencia de la oración. ¿De acuerdo? O sea, incluso vamos a omitir algunas palabras. En este caso, viendo el ejemplo, vemos un sujeto repetido. Si nos damos cuenta en la primera oración simple que dice, el libro es interesante, la segunda oración dice, el libro me lo regaló mi tía. Nos damos cuenta que en ambas oraciones comparten el mismo sujeto, que es el libro. La única parte subordinada, pues es esta parte, ¿no? Que le sobra, que es interesante y me lo regaló mi tía. Por lo tanto, una oración unida por subordinación, pues prácticamente es agarrar el sujeto que comparten estos dos y únicamente unir estas dos subordinaciones. Por lo cual nos quedaría la siguiente oración, que dice así, el libro que me regaló mi tía es interesante. ¿Se dan cuenta de estas dos oraciones simples? Pues obviamente la oración subordinada sí cambió en su esencia, pero prácticamente significa lo mismo, quieren dar a entender lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el siguiente tema, que es el sujeto. Con respecto al sujeto, pues nosotros sí sabemos que a lo mejor el sujeto es la persona que realiza una acción y es lo único que a lo mejor sabemos, ¿no? Pero realmente sobre el sujeto existen muchísimas cosas. Para empezar, ahorita vamos a hablar sobre lo que es, o sea, qué es el sujeto como tal, cuántos tipos de sujeto existen, que incluso se están viendo en pantalla, ahorita se los voy a explicar más a detalle, cómo identificar fácilmente cada tipo de sujeto
Y algunos complementos adicionales que son el núcleo del sujeto, el complemento del sujeto y el infinitivo del sujeto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con definir qué es el sujeto. El sujeto, pues sí sabemos que es de quién o de qué se habla en este caso de una oración. O también puede ser considerado un sujeto aquella palabra o grupo de palabras que realizan la acción del verbo, ¿de acuerdo? O sea, no necesariamente un sujeto es una persona. Puede ser el sujeto una cosa, un animal, una acción, un sentimiento, etcétera. O sea, siempre y cuando sea de quién o de qué se habla en una oración. Nosotros vamos a definir o nos vamos a dar cuenta también en cuestión al sujeto, ya que el sujeto también va a regir al verbo, porque en esta va a determinar lo que es el número y su persona. Ahorita vamos a ver en esa parte que se refiere lo que acabo de comentar. Existen dos tipos de sujeto, entre los cuales, como les comentaba, se encuentran aquí en esta pantalla, que es el sujeto expreso o explícito o el sujeto tácito o morfológico. En cuanto al sujeto expreso, pues realmente como su definición lo dice, es aquel que va a estar escrito en la oración, que lo podemos ver y que tiene como tal un nombre, ¿de acuerdo? Que en este caso pues puede ser un nombre común, un nombre de algún país, algún sitio, algún sentimiento, algo, siempre y cuando se encuentre escrito en la oración. Y el ejemplo pues aquí está, ¿verdad? Que dice, el maestro llegó temprano. ¿Quién es el que llegó temprano? Pues el sujeto. En este caso el sujeto pues es el maestro. Y así igual infinidad de oraciones, como por ejemplo, los maestros dejan mucha tarea, pues quienes dejan mucha tarea, pues los maestros, ¿verdad? Mi familia y yo nos fuimos de vacaciones. ¿Quiénes se fueron de vacaciones? Pues mi familia y yo, ¿no? El sujeto es mi familia y yo, ¿de acuerdo? A diferencia del el sujeto tácito morfológico, que en este caso en la oración no se va a encontrar explícita, sino que pues ahí dicen, como dice en la definición, va a estar implícito en el verbo de esta oración, ¿de acuerdo? No va a haber a lo mejor un nombre, no se va a ver cómo se llama como tal, pero se va a encontrar implícito, como dice, ¿no? En el verbo de la oración. Y un ejemplo, pues, sería esta oración que dice, fuimos al cine ayer. Realmente no dice quién o quiénes fuimos al cine, porque incluso puede referirse a una mujer, a un hombre, a un abuelo, a un papá, a unos novios, etcétera. No dice como tal el sujeto, solamente dicen que sí es un grupo de personas que fueron al cine el día de ayer, ¿verdad? Entonces no se va a ver como tal el sujeto, pero se va a encontrar en la oración. También vamos a encontrar este tipo de sujetos, que es el sujeto simple y el sujeto compuesto. El sujeto simple, pues obviamente va a estar formada por una o varias palabras. En este caso, no va a haber ninguna conjunción, por decirlo así. Por lo tanto, pues solamente con que se hable de una o una persona, por decirlo así, estamos hablando de un sujeto simple. En este caso estamos hablando de el maestro de español que llega puntual a su clase. ¿Quién llega puntual a su clase? Pues el maestro de español y nada más. Es el único que se encuentra explícito en este tipo de sujeto, ¿verdad? Que es el sujeto simple. En el sujeto compuesto, pues como dice la definición, es la que va a estar formada por dos o más sustantivos unidos por una conjunción. La conjunción que aquí nos están explicando es la letra I o también puede ser la letra O, ¿de acuerdo? Aquí nos damos cuenta que están hablando de dos sujetos, que es la madre y la hija. ¿Qué están haciendo? Pues salieron de la cocina. Por eso es que se le conoce como sujeto compuesto. Realmente aquí lo que nosotros también queremos entender es que, perdón, también el sujeto no necesariamente debe de estar antes del predicado, como nos han enseñado en nuestras clases de español, ¿verdad? Que siempre nos dicen que, a lo, que forzosamente la estructura de una oración es sujeto, verbo y predicado. Incluso hasta también puede ser predicado, verbo y sujeto, o
No, nada más. Predicado, verbo, sujeto, ¿de acuerdo? Con esto quiero dar a entender que el sujeto no necesariamente tiene que estar al principio, sino que también puede estar después de incluso el predicado. Un ejemplo rápido es como, bueno, si agarramos esta oración, podemos decir, salieron de la cocina la madre y la hija. Y se dan cuenta, el sujeto no se encuentra al principio de la oración que acabo yo de decir, se encuentra hasta el final. Y si lo decimos con esta oración, llega puntual a su clase el maestro de español. Yo también volví a poner el sujeto hasta la parte del final, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora lo que es el núcleo del sujeto. Esto a lo mejor se les hace un poquito extraño, porque pues realmente dicen a lo mejor el sujeto es de quien se habla y punto, lo verdad ya lo demás ya no me interesa. Pero sí es importante recalcar porque van a haber incluso distintos tipos de sujeto que nosotros no creemos que son sujetos, pero vienen siendo sujetos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque desconocemos cuál es el núcleo del sujeto. Como les había comentado anteriormente, el sujeto pues sí lo pueden formar una o varias palabras, las cuales van a acompañar en este caso al núcleo. El núcleo es que concuerda pues obviamente con el verbo. En las oraciones con en este caso el sujeto simple, ya sea formado por un solo sustantivo, el núcleo siempre es esa misma palabra, ¿de acuerdo? Si por ejemplo nosotros decimos esta oración de Pedro compró un regalo, al escuchar el nombre Pedro, pues nosotros decimos, Pedro es el sujeto. Y sí, Pedro es el núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Ahora si yo comento esta siguiente oración. El maestro de español llega puntual a su clase, perdón, que en este caso es como este ejemplo. El núcleo realmente es el mismo sustantivo principal, por decirlo así. Si yo digo maestro, el maestro de español, el núcleo del sujeto no va a ser todo esto, el maestro de español. Todo esto sí es el sujeto, pero el núcleo en específico es el maestro. ¿De acuerdo? Porque independientemente de que si nosotros cambiamos aquí la materia, ¿no? Que están hablando de materias, ya sea español, matemáticas, física, química, no quita que esa persona siga siendo un maestro. Ajá. No puede ser el maestro, porque si nosotros nos remitimos a los géneros, pues también puede ser maestra o el maestro, ¿de acuerdo? Entonces, realmente él o la, es decir, ya sea hombre o ya sea mujer, no le va a quitar el que sea un maestro o maestra. Por lo cual, en este ejemplo que les acabo de dar, el núcleo del sujeto sí va a ser maestro, ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos, por ejemplo, en esta del sujeto compuesto que nos dieron el ejemplo, el núcleo lo van a formar dos sustantivos. Ajá. ¿Por qué? Porque pues existen dos aquí, separados por una conjunción. ¿Quién es? Madre e hija. O la hija, la madre y la hija. Aquí pues sí sería en esencia decir que es la madre, porque pues madre no, no hay en género como tal masculino. Sería en este caso pues padre. Y de la hija pues igual ahí, aquí sí podría ser, ¿por qué? Porque pues la hija también puede ser en género masculino, ya sea hijo. Entonces, pero realmente la esencia recae en este sustantivo, en madre o en hija o hijo, por lo cual a ese tipo de situaciones también se les va a llamar el núcleo del sujeto. Vamos a hablar un poquito sobre el complemento del sujeto. Nosotros ya analizamos en esta parte de que el núcleo del sujeto pues va a estar acompañado de modificadores directos o indirectos. Por ejemplo, aquí el modificador es español, ¿no? Entonces, en esta parte los modificadores directos pues van a ser los artículos. O sea, con modificador directo es esto. El artículo es el, la, los, las, etc. ¿De acuerdo?
Y los artículos indeterminados o indefinidos, también esos, ahorita se los ejemplifico, son aquellos que no tienen, en este caso, género ni número, pero que también pues, nos van a servir para decir si son uno o muchos, que en este caso los artículos indefinidos son un, una, unos o unas, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente con este ejemplo de el maestro de español, ya no digo llega puntual a su clase porque ahorita no estamos viendo predicado, ahorita nos vamos a centrar en esto que es el maestro de español. Entonces, realmente si analizamos el complemento del sujeto, pues es él, porque estamos diciendo que él va a ser un complemento de qué tipo, pues es un modificador directo, porque es un artículo definido. Y el modificador indirecto, pues obviamente es de español. ¿Por qué? Porque independientemente de que no tenga explícito ahí el artículo un, una, unos o unas, estamos viendo que realmente es el artículo un. ¿Por qué? Porque no, la materia no tiene sexo ni número, o sea, no están especificando ni género ni número, pero nos están dando a entender que sí solamente es de, como tal, una unidad. Ajá. Es decir, una materia de español. O sea, solamente hay una, porque si fueran de unos, pues sería el maestro de españoles, ¿no? Pero pues la verdad sí se escucharía un poquito raro. Entonces, aquí básicamente, con respecto a los complementos, este es el modificador directo, este es el modificador indirecto, y como hemos venido manejando, maestro, pues es el núcleo del sujeto. Y en este ejemplo, pues solamente la va a ser el modificador directo, porque pues lleva el artículo, incluso también este es el modificador directo, porque lleva el artículo la. Aquí no hay modificadores como tal indirectos. Y pues como hemos venido manejando, el núcleo del sujeto es madre e hija. En cuestión a lo que es el infinitivo del sujeto, pues el infinitivo en esencia sabemos que es la forma impersonal de un verbo, y el infinitivo son aquellas palabras o aquellos verbos en las cuales son con terminaciones ar, e ir, ¿de acuerdo? Un ejemplo de estos verbos pueden ser caminar, comer, reír, jugar, beber, salir. Ajá. Incluso, y esto se los comento porque incluso el infinitivo también puede formar parte de un núcleo del sujeto. Ujú. O sea, no necesariamente tiene que ser una persona, una cosa o algo. Es como yo les comentaba. Incluso también puede ser un sentimiento, ¿de acuerdo? O una acción. En este caso, pues ya estamos hablando como tal del verbo, del infinitivo, en este caso como, del verbo, perdón, como sujeto. Si yo les pongo, por ejemplo, esta oración de caminar es saludable, pues realmente no dice ni quién camina, no dice, o más bien si no hace referencia a alguien que camine, solamente nos está diciendo, pues sí, caminar es saludable. Y es una oración. Y sí, tiene verbo, tiene predicado y tiene sujeto. El predicado pues es saludable, el verbo es, en este caso viene del verbo ser, y en este caso pues también el verbo también funge, bueno, caminar también es el verbo, pero en esta parte va a fungir como un sujeto, ¿de acuerdo? En este ejemplo que les acabo de comentar, se lo repito, caminar es saludable. Vamos ahora a ver el siguiente tema que es el predicado. Nuevamente, como hemos estado manejando, vamos a ver lo que es el predicado, cuántos tipos de predicado existen, cómo identificar fácilmente cada tipo de predicado y un plus que en este caso es el modificador del predicado. Como ya nos han enseñado en nuestras clases anteriores, el predicado pues es realmente lo que se dice del sujeto o también pues
un núcleo de lo que es el verbo, ¿verdad? En este caso, pues siempre nos los han enseñado como es prácticamente lo que le sobra de la oración. Pero vamos a ver en esencia realmente cómo identificar un predicado. Aquí tenemos un ejemplo nuevamente, que dice Pedro compró un regalo. Ya sabemos que el sujeto pues es Pedro y el predicado pues va a ser compró un regalo. Lo vamos a tomar ahorita en esta parte. Ahora vamos a trabajar con este lado de aquí. Aquí la parte dice compró un regalo. Nuestro núcleo del predicado aquí va a ser en este caso el verbo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues sinceramente en este caso pueden incluso comprar muchas cosas, un regalo, un carro, una casa, una pluma, un lápiz, pero no pierde la esencia de que compró algo. Entonces por eso mismo es que aquí se considera como el núcleo del predicado. También van a existir varios tipos de predicado, así como en el sujeto existen varios tipos, también aquí en el predicado van a existir varios tipos, ¿de acuerdo? Existen estos tipos de predicado, perdón, dos tipos de predicado, que es el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal se va a identificar o se clasifica cuando al sujeto en el cual está unido por un verbo, este verbo es un verbo copulativo, ya sea el ser o el estar. Por ejemplo, aquí, no sé, Luis es estudioso, el verbo copulativo pues es. Ajá. O incluso aquí, un ejemplo también, la computadora está fallando mucho. El verbo copulativo pues es está. Entonces aquí pues así vamos a identificar lo que es el predicado nominal. ¿De acuerdo? O sea, si se dan cuenta aquí, es una oración de la que comúnmente nosotros conocemos. Ujú. Con respecto al predicado verbal, aquí en el predicado verbal, a diferencia de la nominal, aquí en esta va a expresar lo que hace el sujeto, ¿de acuerdo? O sea, si nosotros vemos prácticamente que están describiendo al sujeto, pues va a ser el predicado verbal. Aquí un ejemplo muy claro, pues es igual esta misma, pero con cambiado hacia el predicado verbal que dice Luis estudia ingeniería. Aquí, a diferencia de la nominal, pues aquí nos dice Luis es estudioso. O sea, realmente a lo mejor sí le echa ganas a la escuela, pero no lo está describiendo tal cual es, porque no está haciendo función ningún verbo, solamente el verbo copulativo. Y aquí también. En cuanto al predicado verbal, pues realmente checando este ejemplo, dice la computadora mostró el pantallazo azul, ¿no? El pantallazo de la muerte como muchos le conocen. Si se dan cuenta, es básicamente similares, son prácticamente similares, solamente que en esta parte sí está describiendo mediante un verbo lo que es el sujeto, lo que está haciendo el sujeto, ¿de acuerdo? Vamos ahora con los modificadores del predicado. Ahorita les voy a explicar esta tablita. Con respecto a los modificadores del predicado, estos se los platico igual. Existen tres tipos de modificadores: el modificador directo, el modificador indirecto y el modificador circunstancial. El modificador directo, también conocido como objeto directo, va a ser quien realiza la acción del verbo. ¿Y quién la va a realizar? Pues obviamente el sujeto. Pero a veces la acción se transfiere a un objeto, ¿de acuerdo?
Un ejemplo, por ejemplo, Mariana compró un regalo. Voy a decir en esta parte, Mariana compró un regalo. Aquí realmente el complemento del verbo pues va a ser un regalo, ¿de acuerdo? ¿Cómo nosotros vamos a identificar un complemento directo? Pues simple y sencillamente, nos preguntamos el qué compró, ¿no? Por ejemplo, Mariana compró un regalo. ¿Qué compró Mariana? Pues obviamente un regalo. Ahora existe también el modificador indirecto u objeto indirecto. En este caso es cuando el sujeto, perdón, que realiza la acción del verbo transfiere dicha acción hacia otro sujeto. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Si nosotros tenemos esta oración, ¿no? Mariana compró un regalo, pero yo le quiero agregar mm, para su papá. Realmente aquí estamos jugándonos varios, o bueno, para identificarlo va a ser más de una pregunta. ¿Qué preguntas? Pues las que siempre nosotros nos llegamos a hacer. ¿A quién? ¿A qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Pero en este caso, si hablamos de esta oración de Mariana compró un regalo para su papá, pues realmente nos hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Qué compró Mariana? Pues un regalo. Y más aparte, decir, ¿para quién compró un regalo Mariana? Pues para su papá. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos viendo explícito lo que es el modificador indirecto. Y con respecto a lo que es el modificador circunstancial, aquí en el complemento circunstancial es cuando el verbo va a estar acompañado por palabras que se refieren a tiempo, modo, lugar, finalidad, etcétera, de causa, de instrumento, y va a responder a su correspondiente pregunta. Ahorita lo vamos a explicar en esa tablita. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos aquí un complemento de lugar, porque existen estos tipos de complemento, la oración dice, Mariana compró un regalo en el centro comercial. Aquí ya nos está dando un lugar, si se dan cuenta. Y para eso nosotros nos debemos de preguntar, ¿no? ¿En dónde compró el regalo Mariana, en este caso? ¿Dónde compró el regalo Mariana? Pues obviamente en el centro comercial. Si hablamos sobre complementos de tiempo, el ejemplo podría ser el siguiente, ¿no? La tía Alicia llegó ayer. Obviamente, si hablamos de tiempo, podemos ver aquí ayer, hoy, hace un año, antier, etcétera. Y se responde con esta pregunta. ¿Cuándo llegó la tía Alicia? Pues obviamente la respuesta es ayer. Con complemento de finalidad, pues este complemento pues siempre lo que busca es un propósito, ¿no? O sea, darnos a entender un propósito en la oración. El ejemplo aquí pues dice, Paco tomó un taxi para llegar temprano. O sea, ¿con qué objetivo o para qué tomó un taxi, en este caso Paco? Pues obviamente para llegar temprano. En este complemento de modo también es como la acción o el por qué lo hizo realmente. Este, Más bien cómo lo hizo, ¿no? O sea, qué fue lo que utilizó para hacer esa acción. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Dice, la niña cayó de rodillas. Entonces, ahí nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo cayó la niña? Pues cayó de rodillas. Con respecto a los de causa, es decir, el por qué se va a realizar o por qué se está realizando esa acción del predicado. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, dice María llegó tarde por la lluvia. Es decir, ¿por qué María llegó tarde? ¿No? Pues obviamente es por la lluvia. Y el de instrumento,
pues obviamente es con el objeto con el cual realiza, o bueno, hace el predicado. En este caso el ejemplo es la secretaria firmó el papel con un lápiz. Y aquí nos recalca, ¿no? Con un lápiz. ¿Con que firmó el papel la secretaria? Pues obviamente con un lápiz. Bien, continuando con estos temas, vamos con el que sigue, que es el verbo. Igualmente, todos conocemos que es el verbo, ¿no? Que es lo que está realizando el sujeto. Pero realmente hay que definir qué es el verbo, cuántas formas de verbo existen, cómo identificar fácilmente cada tipo de verbo y un plus, obviamente, los accidentes del verbo y la clasificación de los verbos. El verbo, pues sabemos que sí es lo que hace la opción del sujeto, pero realmente es la parte de la oración que indica la existencia, ya sea existencia, estado, acción o pasión de personas, cosas, animales o fenómenos de la naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Cuántas formas del verbo existen? Existen tres, las cuales son el infinitivo, el gerundio y el participio. Como vimos anteriormente en el sujeto, que habíamos visto el infinitivo del sujeto, se dieron cuenta que los sujetos también podían ser en este caso como verbos de infinitivo. ¿Por qué? Porque terminan en ar, er e ir. ¿De acuerdo? Así nosotros vamos a identificar el tipo de verbo de infinitivo, porque son aquellos que van a terminar en ar, todas las palabras que van a terminar en ar, er e ir. Por ejemplo, lavar, cantar, jugar, cenar, caminar, etcétera. Con er puede ser emprender, correr, beber, comer, tender. Ajá. Y con ir es convivir, percibir, exprimir, partir, etcétera. ¿De acuerdo? El otro tipo o la otra forma del verbo también es el gerundio. Ese a lo mejor no lo conocemos muy bien, pero ahorita les voy a comentar cuáles son los verbos de tipo gerundio. Los gerundios son aquellos que van a terminar en ando y yendo, que también pueden derivar de los verbos en infinitivo. Por ejemplo, si decimos de lavar, es lavando. Si decimos de cantar, cantando, de cerrar, cerrando, de jugar, jugando, o sea, todo lo que termine en ando va a ser de gerundio. Y de yendo es como, por ejemplo, emprendiendo, corriendo, bebiendo, conviviendo, partiendo, exprimiendo, etcétera, ¿de acuerdo? Y por último, la última forma del verbo es el tipo participio. Igual, a lo mejor ese no lo hemos escuchado, pero son aquellas que van a terminar en ado, ido, to, so y cho. Un ejemplo de ellos es de lavar, lavado, de cantar, cantado, de cerrar, cerrado, de perforar, perforado, de emprender, emprendido, de correr, corrido, de beber, bebido, de convivir, convivido, de partir, partido. Pero también existen unas en las que no solamente terminan en ado e ido, o que incluso cometemos ese error, ¿no? De decir, ah, pues esta es una buena conjugación cuando la verdad es distinta, ¿no? Por ejemplo, la típica que conocemos de imprimido, pues ahí realmente está mal dicho, ¿no? Sería impreso. Y también y sería participio porque también termina en SO. También está este dicho, en vez de decir decido, pues obviamente es dicho. Ajá. Eh, También en vez de decir ponido, que también es un error muy grave, decimos yo he ponido, incluso están sacado un meme de eso, pero realmente no se dice así, ¿verdad? Es puesto, que termine con to, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, del verbo satisfacer, no decimos satisfacido, sino es satisfecho y termina en cho, entonces también es un tipo participio.
Vamos a ver ahora el plus, que son los accidentes del verbo. ¿Qué es un accidente del verbo? Realmente no es algún error que hagamos en el verbo. La verdad, no sé realmente por qué lo llaman así accidentes, sino nada más es el hecho de explicar cómo está compuesto un verbo. Ajá. En el ejemplo de esta imagen, vamos a agarrar el verbo amar y lo vamos a conjugar en todas las personas. Yo amo, tú amas, él ama o ella ama, nosotros amamos y ustedes aman y ellos aman. Si se dan cuenta, en este caso los accidentes los vamos a dividir en dos partes. O sea, el verbo tiene dos partes, raíz y una que se llama morfema. La morfema es la que sí va a ser variable, a diferencia de la raíz. La raíz, si se dan cuenta, es la misma palabra, en las cuales nosotros nos vamos a dar cuenta cuando conjuguemos en las tres personas del singular y del plural, como en este caso el ejemplo, ¿no?, que se les está mostrando. Por ejemplo, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman y ellos aman. Si se dan cuenta, no cambia para nada. Otro ejemplo, se los voy a escribir. Me parece, a ver aquí. Yo lavo, tú lavas, él o ella lava, nosotros lavamos, ustedes lavan y ellos lavan. Lavan. Estos, el o, as, a, amos, an y an, son los morfemas. Lo demás va a ser la raíz. Otro ejemplo, el de quiero, ¿no? Por ejemplo, de querer. Vamos a ver. Querer. Yo quiero. Tú quieres. Él quiere. Ay, perdón. Quiere. Nosotros queremos. Queremos. Ustedes quieren. Y ellos quieren. Aquí realmente, si se dan cuenta, pues no se cumpliría, por decirlo así, en este caso lo de los accidentes. Ajá. ¿Por qué? Porque si conjugamos aquí es quier y sí, ¿no? La letra O. Quier es. Quier e. Pero aquí no podemos decir quieremos. Entonces aquí no puede ser un ejemplo de, en este caso, de querer. ¿De acuerdo? Espero que no se haya confundido un poquito esa parte. Permítame. Ahí está. Vamos a ver los accidentes de persona y número. En este caso, los verbos precisan la persona gramatical que ejecuta la acción y el número. Si se dan cuenta, aquí están... Déjenme borrar esto. Aquí están conjugando el verbo estudiar. En primera persona yo estudio, en plural nosotros estudiamos. En segunda persona tú estudias o
usted estudia. En plural, ustedes estudian. En tercera persona, él o ella estudia, o ellos o ellas estudian. ¿De acuerdo? En la cuestión del modo indicativo, esta parte del modo indicativo es la actitud que afirma o niega algo de forma categórica en el pasado, presente o futuro. ¿Qué quiere decir? Que en el modo indicativo, ¿no?, realmente lo que está haciendo es como un mandato, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está haciendo en el momento? Por ejemplo, aquí dice Juan escribe artículos periodísticos, Marcela caminaba en ese parque o Roberto estudiará en esa universidad. O sea, realmente es como, si se dan cuenta, se está como dando una indicación, ¿no? El modo subjuntivo de los accidentes del verbo es la actitud que expresa un deseo, posibilidad o duda. En el primer ejemplo, deseo que Alicia regrese pronto, este tipo de verbo, regrese, pues está dando lo que es un deseo, ¿no? Y más que nada porque en la primera palabra pues dice deseo. En la segunda oración que dice ojalá que llegue pronto, pues también está dando como un deseo, ¿no? Decir ojalá que pase X cosa. Y el último que dice ellos temieron que se agravara su salud. Realmente aquí están hablando como de posibilidad. Se agravara, ¿no? O sea, posiblemente. En el modo imperativo va igual un poquito ligado con el modo indicativo, ya que también en el imperativo pues va a expresar como tipo súplica, mandato, un ruego. En este caso lo vamos a identificar también porque solo tiene las formas de segunda persona en singular y plural. Como por ejemplo aquí, ¿no? Ana, termina tu trabajo, como que le está dando una indicación a Ana. Haz tu tarea. Aquí hay un ejemplo de sujeto tácito morfológico, perdón, porque realmente no está diciéndole a quién le haga su tarea, solamente está diciendo que la haga. Y también en este caso en la tercera opción, que dice come rápido, no le dice ni a quién, pero pues obviamente dice que coma rápido, ¿verdad? Y pues bueno, en este caso es todo por el día de hoy con respecto a lo del verbo. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Nuevamente, como les había comentado, los ejercicios van a estar en el link, en el blog, que les puse el link en la descripción del video. Por favor, chéquenlos. Si los pueden contestar en su misma computadora, igual estaría bien. Si no, si los gustan también imprimir, también está para imprimirse. Ya saben, si existe alguna duda con algún ejercicio que no se le entienda o algo por el estilo, me contactan por favor en mis redes sociales. Y pues bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Que se encuentren muy bien.